Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende a Desaprender, un espacio donde hablaremos de psicología, trauma y procesos de sanación, para integrar nuestras heridas y encontrarnos con nuestra luz. Hoy hablaremos sobre el arrepentimiento y el trauma, porque creo que es un tema fundamental que de verdad merece un espacio. Creo que si yo recapitulo como que todo el año de mis pacientes y mirarlo como cuál es un tema que se repite en todos, llega a ser el arrepentimiento. Justo ayer, cuando estaba preparando este episodio, pensaba, ¿no?, en las sesiones que tuve en la mañana. Y cuánto tiempo tomamos en poder integrar el perdonar a la persona que pasó el suceso, la persona que tuvo la herida, la persona que fui en ese momento, la persona que fui en el pasado. Cuando no nos damos cuenta o no realmente interiorizamos de verdad el hecho de que las herramientas que tenía en el momento eran diferentes. Yo hacía lo que podía con lo que tenía en el momento. Pero claro, ahora una versión más sabia, más madura, más trabajada, con más tiempo, experiencia y sabiduría, comienza a mirar y decir, ¿cómo hice eso? ¿Cómo dije eso? ¿Cómo actué de esa manera? ¿Por qué no huí? ¿Por qué no corrí? ¿Por qué no peleé? ¿Por qué? O sea, comienza a cuestionar todo lo que tal vez esa versión del pasado no lo logró hacer. Y obvio, es como les digo, ¿no? Como cuánto tiempo, yo creo que el sufrimiento que pasa a todas las personas es mucho del no poder ni siquiera perdonarme a mí misma sobre lo que pasé y sobre lo que tuve yo también que pasar. Por eso hoy es un poco de hablar justamente del arrepentimiento y el perdón y cómo hacer que esta experiencia no sea tan dura, el hecho de haber atravesado cualquier situación, que obviamente yo le pongo en tema de trauma, que puede ser desde algo súper pequeño, algo súper grande, cuando nosotros no nos perdonamos por las cosas que pasamos. Que eso hace que el sufrimiento, como les digo, sea mucho más grande. Que de por sí uno no pueda integrar, procesar y avanzar conmigo mismo, evolucionar conmigo mismo y siempre quedarnos estancados en esta versión de lo que fui o esta versión de lo que hice, que nos sigue perpetuando el dolor. Mucho de, como les digo, ¿no? Justo ayer reflexionaba eso al terminar una sesión, porque vamos ya un tiempo en terapia y ahora justamente estamos construyendo este puente entre la versión de ella de los 18 años y la versión que tiene ahora, que tiene como 45. ¿Cómo hacer para que la versión de 45 pueda mirarla, integrarla y decirle, mira, te perdono, acepto, entiendo por qué lo hiciste, entiendo que fue difícil, entiendo que no tenías las herramientas necesarias para poder actuar de una manera diferente, pero a veces la mira y la juzga. La juzga un montón en decir, pero ¿por qué hiciste lo que hiciste? Como les decía antes, ¿por qué no actuaste? ¿Por qué hiciste esto que realmente tú lo miras tan mal? Y entiendo que con ella estamos haciendo todo este proceso de MDR que ha ido integrando como cada partecita suya, pero esta que es como la última que estamos como integrando, le ha costado un montón. Y como les digo, es algo que nos cuesta, a los pacientes les cuesta un montón el integrar el arrepentimiento por no poder tratarnos con más amabilidad. Yo creo que la amabilidad es un punto clave en medio de la experiencia y en medio de la recuperación, porque como yo siempre hablo a veces hasta la misma perspectiva, yo digo, entiendo que las cosas son tal y cual son, o sea, entiendo que no hay cómo cambiar lo que pasó, pero lo que sí cambia la experiencia es cómo tú miras la experiencia. Y como también les he dicho en otros episodios, el trauma no es lo que pasó afuera, es cómo lo viví yo por dentro. Y que de por sí, si ya hubo un impacto súper fuerte en mente, cuerpo y cómo yo lo viví, el hecho de que yo, cómo ahora lo sigo alimentando esa parte, ¿no? Cómo yo sigo retraumatizando una parte de mí, de decir, pero me pasa también mucho, ¿no? Como, ¿por qué salí de vestida de esa manera? ¿Por qué tomé esa calle que nunca tomaba? ¿Por qué caminé por donde no tenía que caminar? ¿Por qué tomé ese día? Es algo que escucho tanto como, es que sí, eso me pasó porque ese día tomé. Y es como, no. ¿Cómo perdonar y aceptar las decisiones que fui tomando en el camino? ¿Cómo honrar las decisiones que fui tomando en el camino? ¿Cómo perdonar esa versión y aceptar las decisiones, como les digo, que fui tomando en el camino? Como les decía antes, de la misma perspectiva, las cosas son como son, pero la experiencia sí cambia en la forma en que nosotros las miramos. Hace un cambio
gigantesco el hecho de decir realmente hiciste pésimo, es que aparte ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué te vestiste como te vestiste? ¿Por qué caminaste donde caminaste? Tú tuviste la culpa, que hay el arrepentimiento de esta parte como de tristeza mezclada con culpa, mezclada con esta conciencia que queremos generar, pero al mezclarlo todo ni siquiera nos deja mirar con claridad, porque como les digo, como les he dicho en otros episodios también, es como esto activa justamente el sistema nervioso y hace que nosotros de por sí no tengamos esta ventana de realmente conectar con nuestra corteza prefrontal y realmente poder hasta hacer que nuestras herramientas evolucionen. Si nos quedamos muy atascados en esa parte emocional y de seguirnos activando y seguirnos retraumatizando por lo que pasó. Y no nos damos cuenta que en medio de esto de irnos retraumatizando vamos programando nuestro cerebro. Lo que tú le dices a tu cerebro forma un poco de la emoción que genera y que va formando un poco de tu realidad. Si tú le dices todos los días a tu cerebro como qué culpable que fuiste, es que todo esto hiciste mal, es que esto haces mal, vas programando tu cerebro a que también viva de esa manera también ahora y que tú, como les digo, tus herramientas ni siquiera puedan tomar el rumbo de evolución que deberían ir tomando. Tú vas formando un poco de tu realidad. Y lo que les decía antes, ¿no? Como que la gente sufre muchísimo por seguirse latigando por su propia historia. Más que el darnos cuenta que nosotros somos los que vamos formando nuestra historia. Nosotros somos los que somos dueños de nuestra vida, somos dueños de nuestra vida y de nuestra propia historia. Que ahí es el cuestionar, ¿no? Como si hay estos dos caminos, el yo seguirme latigando o lastimando por lo que pasó yo mismo con algo que ni siquiera muchas veces tuve ni siquiera el poder de elección, no tuve la responsabilidad, no fue algo que estaba en mis manos, o realmente poder decir voy a avanzar, ya entiendo esto que pasó, lo acepto, perdono esta persona que fui, perdono, acepto lo que no tenía las herramientas necesarias y que ahora obviamente logro mirarlo con lo que soy hoy y por eso lo juzgo de esta manera, pero decido como que avanzar, comienzo a poder realmente reprogramar mi cerebro y hacer que la experiencia se integre de manera diferente. Como ya les digo, como que es totalmente caminar, como yo a veces le veo en medio de en imágenes, ¿no? Como el caminar con la cabeza hacia el frente, que uno siempre está viendo caminar con la cabeza hacia el lado o hacia atrás. En algún punto te vas a chocar. Cuando tal vez si decides virar la cabeza y poder mirar hacia el frente mientras logras mirar todo lo que está hacia adelante, todo el cielo azul que tal vez hay, todas las oportunidades que tal vez hay, todo esto nuevo que sí estás listo para mirar más que esto que se queda atrás, que no te permite mirar lo que sí te hace como caminar. Algo también que no les dije antes, obviamente que el arrepentimiento mal gestionado, como les decía, al ser esta mezcla de como culpa, tristeza y conciencia, al no estar bien gestionado, se vuelve en esta culpa crónica. Que la culpa crónica sí es lo que te desconecta del presente y que es lo que justamente te hace mirar siempre hacia atrás y no poder estar aquí y ahora, que es donde realmente vive la magia. En el presente es donde realmente vive la magia y donde existe todo lo que todas las posibilidades. Yo siempre les hablo de posibilidades porque el trauma es quedarte sin posibilidades, y cuando tú estás conectado al presente, puedes conectar mucho más con tu corteza prefrontal, con las oportunidades, con tu realidad, con lo que sí tienes disponible y no con lo que ya no, porque eso justamente es el arrepentimiento, de haberme quedado conectado con lo que ya no está ni siquiera disponible. Y con todo esto que les hablaba también de resignificar como el dolor, o resignificar tu cerebro, o reprogramar tu cerebro, sí les quiero dejar como 4 maneras de lo que tú puedes hacer para justamente integrar el dolor y comenzar a reprogramar tu cerebro. 1, sí, es practicar la autocompasión y la amabilidad. 2, justamente cuestionarse cómo te estás hablando a ti mismo, que eso siempre les digo, y si realmente es desde este juicio, desde esta comparación, desde este arrepentimiento, desde latigar esta versión pasada mía, cómo lo puedo notar para decir, a ver cómo se ve el cielo azul que está delante de mí. Revalúa las experiencias pasadas, como que justamente, como les hablaba de esta perspectiva, ¿no? Ir a mirar atrás y decir, bueno, tal vez lo que fue pasó y es tal y cual pasó, pero como yo lo miro realmente cambia eso. Entonces como
como yo les decía antes, cómo construyo, que me pasaba justamente con mi paciente, es como cómo construimos este puente entre lo que fue con lo que es ahora, con lo que sí soy ahora, cómo encuentro este puente, que esa versión de mí también tenía muchísimo que ver con la versión que yo soy actualmente. Esa versión, si no hubiera pasado por ello, no me permitiría mirar, entender, concientizar todo lo que yo entiendo hoy. Como justamente es reevaluar la experiencia pasada que a mí me permita construir este puente entre lo que fue y en lo que es ahora. Y hablar con tu yo del pasado para que te puedas contar nuevas historias. Que te puedas realmente como, que es un poco de lo mismo, ¿no? De realmente, y contarle cómo estás ahora, contarle todo lo que has aprendido, contarle todo lo que sí has avanzado y hacia dónde tú te miras de aquí a 5 años, porque eso también va, ¿no? Como que a veces cuando uno, el arrepentimiento tiene mucho que ver con lo que soy ahora y con mirar eso y decir, ay, pero ¿cómo puedo haber dicho eso? ¿Cómo puede haber sido esto? ¿Y por qué no hice esto? ¿Por qué no? Que ahora mirarte es, luego de 5 años, todo cambió, Tal vez no es tampoco decirles un todo, tal vez hay cosas que sí siguen doliendo y lo entiendo y por eso siempre, ya saben que es importantísimo el buscar ayuda, ir a terapia, pero también es el mirar que sí hubieron pasos que sí se dieron y que nada es permanente, todo va cambiando. Y el que a ti te permita el mirar ahora hacia adelante, sí va a ser el cómo tú, que eso va a permitirte que en tus próximos 5 años sea totalmente diferente. El entender justamente que todo va cambiando. Y algo que con esto voy a irme cerrando, que es súper importante, es que en lugar de preguntarme por qué hice esto, por qué no dije esto, es preguntarme qué necesitaba en ese momento que no supe darme en aquel momento y cómo me lo voy a dar hoy. Eso realmente cambia toda la experiencia, porque más que seguir recriminando por lo que fue, es en lo que tengo hoy, lo que está en mi control, lo que está en mi manejo, lo que está en mi presente, lo que está en mis posibilidades y mis probabilidades, ¿qué puedo hacer? Entonces, como en ¿qué necesitaba yo en ese momento que no supe darme? Que ahora lo puedo hacer. Y ahí es cuando cambia todo, porque pasas del juicio a la compasión. Y desde ahí puedes perdonarte, integrar y avanzar sin tener que arrastrarte. Por eso, de verdad, siempre recuerden que no eran débiles, no eran tontos, no estaban totalmente equivocados. Estaban haciendo lo mejor que podían con el nivel de conciencia y las herramientas que tenían en el momento. Y con eso vamos a ir cerrando el episodio. Si te gustó o piensas en alguien que le puede servir, compártelo. Seguramente a alguien más le viene bien. Y siempre nos sirve el que puedan comentarnos, poner 5 estrellas al podcast si te gustó. Y también siempre para sentirnos cercanos, escríbanme. Me pueden escribir a mis redes sociales como _Verónica Vázquez. O aquí mismo, como les digo, comenten y siempre así nos podemos sentir siempre más cercanos. Y nos vemos en el siguiente episodio de Aprender a Desaprender.